mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón, que somos juntos porque si no estamos juntos dejamos de ser el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. ¿Saben ustedes cuál es la lógica de nuestro programa? De lunes a viernes, de enero a diciembre y de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos que es conveniente ponernos de acuerdo en el respectivo uso de nuestras imaginaciones. Seguimos al respecto una idea de Eve Bonafini, allá lejos y hace tiempo. Bien elaborado el concepto de la radio, nos indica que termina funcionando en los teatros de la mente. La radio funciona en los teatros de la mente, los teatros de la mente. Eso significa que aquello que nos ingresa, lo que escuchamos o lo que vemos hoy en la era popularizada del streaming, una vez dentro de nuestro cerebro, hace su propio proceso. No es que nosotros estemos diciendo, cerebro hace el proceso, tampoco le decimos a los pulmones, pulmones respiren, o al corazón, corazón funciona. Pero eso se combina y anda. Y entonces creemos que a una voz, a una imagen, a una fotografía, el cerebro le agrega contexto, esa vieja idea de texto y contexto, lo que está y lo que circula en derredor. De tal manera que si nos ponemos bien de acuerdo y las cosas fluyen, tal vez un programa de radio en este viernes 13 de marzo pueda convertirse en una experiencia. Si están de acuerdo, les pedimos la venia para comenzar la de hoy. El otro día, cuando rememoramos la obra del músico Willy Colón, neoyorquino de familia dominicana, que murió después de una hora muy intensa, recordamos uno de sus grandes temas, el autor de la música que acompañó y los arreglos, la autoría y composición de nada menos que Pedro Navaja de Rubén Blades. El latiguillo del final de esa obra magna de la música popular latinoamericana es: la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. A veces la vida te da sorpresas grandes. Podemos decir que Néstor Kirchner, como presidente de la Nación, a partir de su asunción en 2003, fue una gran sorpresa de la historia de la política contemporánea latinoamericana también. Un presidente que llegó con un porcentaje así de votos, que debió haber ido a balotaje con su ganador de aquella elección. Esa elección la ganó Carlos Menem, segundo salió Néstor Kirchner. Menem declinó hacerlo sabiendo que era imposible su triunfo, y así el presidente subió con el 22% de los votos y una vez en gestión demostró no solo que tenía un plan, sino un ejercicio del poder llamativísimo. Cuando Néstor Kirchner era presidente, el número uno de la Iglesia Argentina era el cardenal Jorge Bergoglio. No se llevaban del todo bien. La Iglesia Católica y aquella etapa del kirchnerismo tenían enfrentamientos solapados o explícitos importantes. Pero un día como hoy, en 2013, el 13 de marzo de 2013, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Jorge Bergoglio fue elegido papa. Cuando fue elegido papa, la verdad que un montón de planetas se comenzaron a alinearse. Un año después, en el Vaticano, por ejemplo, la misa criolla. Patricia Sosa en la voz, Facundo Ramírez, con él hablamos de esto en el piano, hijo de Ariel Ramírez. Otro montón de músicos argentinos, una transmisión de la televisión pública desde el Vaticano, y el Papa que empezaba a desarrollar su juego de ser argentino y ser Papa al mismo tiempo. No vendría nunca a la Argentina durante su papado. El día que viajó para el cónclave en el Vaticano, no sabía que nunca más volvería. Tuvo que cancelar la suscripción a los diarios con el kiosquero de la esquina por teléfono. Tuvo que avisarle a San Lorenzo Almagro que no estaría más en la cancha ni en sus alrededores. Gloria a Dios en las alturas. Pero pasaba también que por su accionar previo, en el mundo había ciertas dudas sobre cómo se comportaría el Papa. Hay un viejo refrán que dice: el sayo hace al monje. Es decir, la investidura cambia a las personas. Néstor Kirchner era un ejemplo.
Y hay muchos otros ejemplos. Algunos confiaron, un poco estúpidamente, en que una vez que fuera presidente, Javier Milei, por ejemplo, no sería el payaso televisivo a sueldo de Unnerkian para hacer lo suyo como panelista o invitado de programas. Pero en el caso de Bergoglio, sus antecedentes en la historia de su vocación, su formación en los años 60, el haber sido un chico en los tiempos felices del primer peronismo, auguraba en su entorno que sería un papa distinto. Bueno, fue un papa distinto. Por tu inmensa gloria, Señor Dios Rey celestial. Un papa que los argentinos, acostumbrados a otro modo de ver las cosas, percibimos muchas veces como cercano a la realidad, aunque físicamente hubiera elegido estar distante. Recordemos que durante su mandato el Papa visitó muchos países de América Latina, pero nunca la Argentina, para no meterse, si se quiere, en la interna política. Ebe Bonafini, que había sospechado que Néstor Kirchner en su momento era el hijo directo de Duhalde, otro peronista que venía a gobernar como los menemistas de la década del 90, había dejado de creer en Dios. Madre de Plaza de Mayo o hijos desaparecidos. Muchas madres se preguntaron alguna vez, ¿y dónde estaba Dios cuando pasaron las cosas que pasaron en la Argentina? Volvió a confiar en la religión cuando el Papa Francisco no solo la recibió, sino que se convirtió en su amigo. Ebe de Bonafini, la dirigente de Madres de Plaza de Mayo, estuvo reunido el viernes con el Papa en Santa Marta durante más de una hora. Tiene casi 88 años y en el pasado había criticado con dureza al cardenal Bergoglio. Tras el encuentro, dijo que por fin le pudo pedir disculpas a la cara. Bergoglio, cuando se transformó en Francisco, creció más todavía. Entonces yo le dije ahora que también me disculpaba porque me había equivocado, que había pensado lo mismo que con Néstor, que no era lo que parecía. Sin embargo, uno tiene que reconocer cuando se equivoca, y eso las madres lo hacemos. La agrupación que dirige es la mítica organización de madres que desde los años de la dictadura en Argentina denunciaron la detención y desaparición de sus familiares. Sin embargo, Ebe de Bonafini explicó a la prensa que lo que denunció ante Francisco fue la situación de Argentina en la actualidad. Nos abrazamos un rato largo y me volví a sentar y él también al lado mío. Y le dije que traía una misión muy difícil, que nuestra patria necesitaba de su palabra, que en 5 meses este gobierno destruyó lo que hicimos en 12 años. Le dije que lo necesitábamos, que queríamos que venga. Su palabra puede ser muy importante. Le dije, Papa Francisco, usted impidió un bombardeo de la OTAN. Esto que pasa en la Argentina me parece que es un poco más fácil. Ojalá lo pueda parar. Ebe de Bonafini regaló al Papa el mítico pañuelo blanco de la agrupación y Francisco un medallón de la Virgen María con el Niño Jesús en brazos. Para ella, representa de alguna forma a los hijos que robaron a las madres durante la dictadura. Más todavía. Hay un momento en que la verdad es lo que uno recuerda de la verdad. La verdad es mucho más amplia que un recuerdo. Pero elegimos, a la hora de celebrar el legado del Papa Francisco, recordar su relación con América Latina. Como máxima autoridad de la Iglesia Argentina, Jorge Bergoglio había desarrollado una vasta gama de contactos políticos. A lo largo de su mandato, el padre Paco Olveira es uno de los testigos de lo que ocurrió. Muchos de los curas en opción preferencial por los pobres, muchos de los que trabajaron en las villas y asentamientos en la Argentina, han encontrado lugares en la jerarquía del catolicismo en la Argentina. Eso no había pasado nunca. Podríamos decir que el Papa Francisco diseñó también el futuro de su mandato que concluyó con su muerte. La presencia de otro Papa latinoamericano, aunque de otro perfil,
que trabajó muchísimo con los pobres en Perú, podría graficar eso, aunque se trata de un papa elusivo, alguien que ha preferido el bajo perfil contra el altísimo perfil de Francisco. Aquellos que habían compartido sus ideas como seminarista y como sacerdote vinculado a los temas de la pobreza durante el largo tiempo en su vida, confiaban ciegamente en que los ideales de la Iglesia tercermundista estaban bien representados con el nuevo jefe político del Vaticano, cuando un día como hoy el Papa fue un argentino. Y después están los hechos puntuales. El Papa visita Chile. ¿A dónde va a dar su discurso? Al sur profundo, a Temuco. Temuco es la frontera entre el poder mapuche en Chile y el Estado chileno. Y cuando habla, lo hace en estos términos. Mari Mari, Fumetongón Tañema. Doy gracias a Dios por todos nosotros que en cierta medida somos pueblos de la tierra, estamos llamados al Kumemongen, al bien vivir, al buen vivir, como nos lo recuerda la sabiduría ancestral del pueblo mapuche. Cuánto camino a recorrer, cuánto para aprender el Kumemongen, un anhelo hondo que brota no solo de nuestros corazones, sino que resuena como un grito, como un canto en toda la creación. Por eso, hermanos, por los hijos de esta tierra, por los hijos de sus hijos, digamos con Jesús al Padre, que también nosotros seamos uno. Señor, haznos artesanos de unidad. El Papa, hablando en mapudungún, es decir, el idioma de los pueblos originarios del sur, el idioma de los mapuches, es un caso excepcional en la historia y marca un montón de asuntos. Ayer asumió un presidente chileno de apellido alemán, Kast. Hubo represión en las calles. Es muy incierto el futuro de la paz política en Chile con un presidente hijo de un nazi y admirador de Pinochet. Pero el Papa sabía que estaba en Chile y que estaba en un territorio connotado cuando eligió en lo que se llama la Araucanía, los viejos territorios de los pueblos originarios, decir lo que dijo y reivindicar el código del buen vivir. Ahora, en otro viaje, el Papa está en Bolivia. ¿Saben qué va a hacer? Como Néstor Kirchner en la ESMA, va a pedir perdón en nombre del Estado, en este caso del Vaticano, por los crímenes cometidos, ya no durante una dictadura aquí, sino durante la conquista de América. Les digo confesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Y quiero decirles, pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Saben además que el Papa Francisco fue el primer Papa de la Orden de Jesús, el primer Papa jesuita de la historia de la Iglesia. En alguna era, la era de la conquista, los jesuitas fueron expulsados de la Iglesia porque no estaban de acuerdo con algunas de las formas de aquella colonización que encubría también un holocausto y crímenes de lesa humanidad, según el lenguaje contemporáneo, además del robo de todos los metales preciosos de América por parte de las potencias coloniales. Aunque muchos no lo sepan, también Fidel Castro era jesuita. Y la Revolución Cubana, una revolución socialista de tinte marxista en América Latina, se destacó por la idea de que había que preservar el sentimiento religioso de la sociedad cubana, incluyendo ahí el propio sentimiento jesuítico de Fidel Castro. Podríamos decir, dos potencias se saludan. Fidel Castro recibe al Papa Francisco en La Habana. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, confirmó que después de celebrar la misa en la Plaza de la Revolución, el Papa Francisco fue a visitar a Fidel Castro. El encuentro duró unos 30 o 40 minutos y estaban presentes la mujer de Fidel Castro, sus hijos y nietos.
El Papa y el expresidente se intercambiaron libros. Francisco le regaló la Evangelii Gaudium y la encíclica sobre el cuidado del medio ambiente y humano, Laudato Si. El libro que le regaló Fidel Castro, por su parte, contenía una dedicatoria. El comandante donó al Papa el libro Fidel y la religión de la conversación con Fray Beto, con una dedica personal por el Papa Francisco en ocasión de su fraternal visita a Cuba, con admiración y respeto del pueblo cubano. Fidel Castro estuvo con los 3 últimos papas. A Juan Pablo II lo fue a ver en el Vaticano en 1996 y 2 años después recibió su visita en Cuba. Con Benedicto XVI se vieron en la Nunciatura de La Habana y esta última visita con Francisco se produjo en su casa debido a sus problemas de salud. El exmandatario cubano tiene 89 años. Jorge Bergoglio había iniciado su camino dentro de la iglesia. Antes había trabajado como técnico químico, había sido un joven de vida social importante en la ciudad de Buenos Aires en marzo de 1958, es decir, un poco antes del triunfo de la Revolución Cubana. Empezó a ejercer durante la era del camporismo, exactamente el 22 de abril de 1973. Tuvo muchas responsabilidades en la iglesia argentina, le gustaba mucho el fútbol, todo el mundo lo sabe, hincha de San Lorenzo, y muchísimo la literatura. Más de una vez lo convocó en privado a Jorge Luis Borges para hablar de literatura y del mundo borgiano. Era en eso un experto, aunque mucho no hablaba en público. Podría pensarse que su papado estuvo regido también por algunos de los aspectos centrales de aquello que los jesuitas le propusieron a la iglesia. Primero, una reforma de los modos, muy evidente, y otro, un enfoque de justicia social. Ahora el Papa le va a pedir a los jóvenes que hagan lío, que hagan quilombo, que salgan a la calle. Va a decir que la fe no es un licuado, no existe el licuado de fe, hay que renovar la fe. Es durante su histórica visita a Brasil. Recuerdan que uno de los candidatos al papado junto al Papa era un cardenal de la derecha de la iglesia brasileña. Le ganó esa pulseada. En aquel momento la presidenta Dilma Rousseff dijo que está comprobado que Dios es argentino y el Papa también. Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. La iglesia no puede ser una ONG. La iglesia tiene que ser
La tarde con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. A las 14:30 en punto, Marina Glesser, ¿cómo va? Muy buenas tardes de viernes. Buenas tardes de viernes para vos, Poli, y también para la audiencia. ¿Cómo están todos? Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Bien, va a ser largo este viernes para todas y todos. Para nosotros dos seguro que sí. Ojalá que para la gente sea de pleno disfrute y goce, porque es el día en que uno dice terminó la semana, y fue una semana intensa, ¿eh? No estamos de los mandonos en Nueva York, estamos acá en Argentina. Y pagamos nuestros propios pasajes. Y nuestros propios impuestos, y pasó la primera, y cada vez todo está más caro y más difícil, así que de eso no nos vamos a olvidar, pero vamos a pasar un buen rato hoy viernes, proponiéndole a la gente que nos juntemos a compartir, porque ¿qué somos nosotros? Compañeros. Bien, esta noche la Milonga Justicialista, ¿a qué hora arranca? Arranca a las 19 horas con una clase a la gorra que dan Amanda y que da Amanda Rivadeneira, y que después te puedes quedar en la milonga porque no solamente se baila, también se puede compartir algo para beber, algo para comer, y luego va a hacer el show musical nuestro querido y admirado Guillermo Fernández. Vamos a hablar más adelante en el programa con Guillermo Fernández. A eso iba, vamos a conversar con Guillermo Fernández porque se está yendo ya el próximo mes de gira. Viste que el tango no es for export, pero sí es un valor agregado. Mucho mercado exterior. Mucho mercado exterior de antaño, digamos, desde siempre. Ha sido una característica cultural argentina muy bien apreciada y muy bien valorada en el exterior, porque, bueno, es hermoso. Digo, ¿vos no vas a hacer algo de tango también esta noche? Esta noche a las 21 empezamos en público el dúo con Esteban Morgado con un espectáculo que se llama Juntos por los Caminos del Tango. Estaremos en el Centro Cultural Tiempos de Memoria en el mes de marzo, nada menos que Tiempos de Memoria, en Florida, en Vicente López, en la parte más del norte del conurbano bonaerense, si lo pensamos un poco. Provincia, ¿no? Y capital, tenemos... Del otro lado la provincia, de este lado capital, pero ahí casi que en el límite, así que a las 9 de la noche empezamos nuestro espectáculo. Muchas gracias a todos los que ya compraron entradas, gracias a los que llegarán a hacerlo en la puerta. Pero ahora, todavía no es la noche, son las 14:32, el señor Martín Suárez en las calles de Buenos Aires. Martín, ¿dónde estás en este viernes a esta hora? ¿Cómo te va, Carlos? Marina? Bueno, me gustaría terminar de mejor manera este fin de semana con una noticia más alegre, pero nos venimos para el barrio de San Telmo. Estamos en la calle Avenida Garay al 400, a una cuadra de lo que es el Parque Lezama, para que se ubiquen geográficamente. Ahora estamos a media cuadra de la situación porque la policía de la ciudad nos pidió que nos alejemos un poquito. En este lugar funciona el Hotel Zavalia, un edificio donde viven actualmente más de 50 familias, y como nos tiene acostumbrados el gobierno de Jorge Macri, desde que asumió allá por el año 2023, el 10 de diciembre, bueno, quiere desalojar este edificio, y dejar en la calle a estas 50 familias y más de 40 pibas y pibes que están viviendo entre todas las personas con adultos mayores, con problemas de salud y todo lo que ya conocemos. Todo esto comenzó muy temprano, Carlos, a las 7:30 de la mañana, primero con agentes de la Agencia Gubernamental de Control que pasaban a realizar una especie de control rutinario, pero inmediatamente después se metieron policías de la ciudad que querían sacar a la fuerza a las personas que estaban viviendo en ese lugar. Hay muchos que están resistiendo con su cuerpo, quedándose en la casa porque no saben qué es lo que les depara el destino. No hubo un censo, no hay una orden judicial, supuestamente es un desalojo por posible derrumbe del edificio, pero los vecinos y vecinas dicen que está en excelentes condiciones, que no hay nada de eso, y están esperando que actúe la justicia. Le pidieron a la justicia que medie en esta situación porque ellos de este lugar no se van a mover. En medio de toda esta trifulca, una situación lamentable, seguramente la estamos observando ahora en el streaming, un hombre adulto mayor que se descompensó, que dicen que le agarró una especie de paro cardíaco, que no llegó a tanto, pero que no lo atendieron hasta después de 40 minutos, cuando llegó la ambulancia del SAME. Lo único que hicieron fue sacarlo afuera del edificio, pusieron una silla en la vereda y esperaron a que venga el SAME, que tardó casi 40 minutos. Hablamos con Juliana. Juliana es una joven madre que vive en este lugar hace muchos años y que contó algunos detalles de la situación. Si te parece, lo escuchamos, Carlos. Dale.
Hoy a las 7:15 de la mañana llegaron gente del gobierno de la ciudad diciendo que era una inspección. A eso de las 8 cayó la policía diciendo que era un desalojo por peligro de derrumbe. Y no dejan ingresar a nadie al hotel, tampoco dejan salir. Adentro del hotel, ya a eso de las 11 de la mañana, hubo un señor con problemas del corazón que prácticamente le agarró un paro. Lo sacaron, no le dieron asistencia médica, al rato llegó el SAME, no dejaron pasar bidones de agua tampoco. Juliana, ¿y hay muchos niños, niñas, personas adultas viviendo en este edificio? Hay más de 40 niños adentro del hotel, los cuales algunos tienen fiebre, vómitos y no querían pasar los bidones de agua porque nos cortaron el agua, nos cortaron el gas y nos quieren cortar la luz también, y tampoco nos dan ninguna asistencia. Están esperando que intervenga un juez para ver qué respuesta nos dan, pero no dejan que hagamos nada tampoco. Fuerte con los más débiles y débiles con los más fuertes, ¿no? Una premisa que se instauró lamentablemente cuando la derecha empezó a gobernar la ciudad de Buenos Aires, ni hablar ahora que está a nivel nacional. Pero es lo que hace el gobierno porteño, nos tiene acostumbrados utilizar a la agencia gubernamental de control como una patota de espionaje cuando no obtiene el resultado por parte de la justicia, que es desalojar un edificio, vaya a saber para qué. Se intuye obviamente que, como en el 99,9% de los casos, es para volcarlo al mercado inmobiliario. Bueno, esperemos que esta vez tengan un resultado positivo para todas aquellas familias que, repito, 50 familias con 40 niñas y niños en este Hotel Sabilia, que está ubicado en el barrio de San Telmo, a tan solo una cuadra del Parque Lezama. Carlos. Bien, dedujo que porque se trata de un hotel, las personas que están ahí pagan el costo de una habitación. Esa información no la tenemos porque nadie dio la cara. Estamos esperando que venga algún funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que digan qué es lo que quieren, que argumenten con razonabilidad, obviamente, por qué quieren sacar a la gente. Tampoco apareció ningún dueño del edificio. Suponemos que son edificios de hoteles familiares que fueron abandonados, obviamente que después empezaron a vivir, porque hay gente en situación de calle aquí en la ciudad de Buenos Aires, que pagan también sus cuotas mensuales, pero bueno, es una situación realmente nueva que está en la agenda hace poquitas horas, que no apareció ningún funcionario y estamos pidiéndole explicaciones, por lo menos a la cartera de Espacio Público, que le mandé un mensaje, mira, a las 11:45, son las 2 de la tarde, 37 minutos, y todavía no respondieron, Carlos. Más claro, echarle agua. Gracias, Martín. Hasta luego, buen fin de semana pese a todo. Abrazo para vos, Martín Suárez, móvil 1 de la M530. Aprendan la historia que se vuelve a pensar. Auspician la tarde con Carlos Polmeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de atención temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 1111. El periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30. 1111. Por AR12. Periodismo con opinión.
La patria no se vende, vuelve a la Carbonera con una propuesta distinta. Todavía cantamos, todavía pedimos. A 50 años del golpe, el espectáculo de Radio Café Concert que lidera Carlos Polimeni suma como invitados a Liliana Herrero, Pedro Rossi y Juan Falú. La patria no se vende te invita a abrazarte con otros en una velada histórica donde la emoción será el gran hilo conductor. Jueves 26 de marzo, 21 horas, en La Carbonera, Carlos Calvo 299. Todavía soñamos, todavía esperamos. Produce Don Narciso, auspicia AM530. Entradas por Passline. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. ¿Será posible el sur? ¿Será posible? Tanta bala perdida al corazón del pueblo. Tanta madre metida en la palabra loca. En una cárcel. ¿Será posible el sur? ¿Será posible? Tanto invierno caído sobre el último rostro de mi hermano. Salario escaso, riendo con descaro. Estaba recién recuperada la democracia, era 1984, cuando Mercedes Sosa publicó su álbum ¿Será posible el sur? Mi territorio Será posible el sur es una canción del artista argentino radicado en México, Nahuel Porcel de Peralta. Nahuel Porcel de Peralta está en Buenos Aires, donde mañana sábado 14 presentará un espectáculo en La Conversa, Lautaro Matute como invitado especial en la guitarra, cuyo nombre es Será posible el sur. Si se viese al espejo, se reconocería. La Conversa queda en Boedo, el barrio de Jorge Bergoglio, en Castro Barros 809. Es un espacio de encuentro, de música, de teatro, de filosofía, y las entradas se consiguen por mail a espaciolaconversa@gmail.com. Que una vez gira en la oscuridad esa pregunta. O por WhatsApp al 11 22 52 6886. La Conversa, si retienen el dato, el resto es fácil de buscar. ¿Será posible el sur? ¿Será posible? Si se viese el espejo. Nahuel Porcel de Peralta, buenas tardes, gracias por venir hasta la radio. Gracias, Carlos, gracias, Marina, por la invitación y bueno, de estar nuevamente en este
lugar importantísimo que es Radio Madres. Y de nuevo en el programa de ustedes, que recién le comentaba a nivel de micrófono cerrado, que siempre a la distancia acompañan, y así los tengo muy presentes. Y no es sobada de lomo, como se dice. Qué lindo, gracias. Sí, en serio, sí, porque hay otros programas que escucho, pero me tocan en la madrugada. Te imaginas, son 3 horas menos. A veces digo, voy a escuchar a Víctor Hugo, caray, son las 6 de la mañana. Entonces la radio a nivel de internet es muy compañera, y a la distancia más, porque en esta división de cargar 2 mochilas, la patria natal y la otra patria elegida, entre comillas, por así decir, seleccionada para vivir y para sufrir sus tristezas y vivir sus alegrías, sus logros y su historia, la radio es una gran compañera. Gracias. Vos te fuiste al exilio en México, te quedaste a vivir como tantos otros. ¿En qué año escribiste Será Posible el Sur? Mira, Será Posible el Sur nació hace 44 años, la canción, pero el poema de Jorge Bocanera estaba en un libro por ahí andando. Así que comienzos del 82 establecimos una amistad, y generalmente uno va, en mi caso voy a la poesía porque me dispara otras cosas, la lectura en general, o me tira ideas, o busco en el ritmo del poema, busco la música que ya trae el poema y se convierte en canción. Así que en el año 82, Carlos, ocurrió este tema. Vos compusiste el tema, ¿y cuándo entró en contacto con el tema Mercedes Sosa, que lo grabó y le puso el de nombre a un disco? O sea, inmortalizó, si se quiere, la idea de la canción. Ni siquiera, no sé si alcanza la palabra inmortalizar, porque ni yo la puedo cantar después de escuchar la versión de Mercedes, que todavía me sigue emocionando, porque ella agarraba un tema, además de trabajarlo mucho, lo ponía en una nube, en un nivel de trabajo hermosísimo, y la versión esa que tiene. Año 84... veníamos desde Ecuador, tercer Festival de la Nueva Canción. Vine a Buenos Aires, un festival que fue una semana, Silvio, los Quinteto Tiempo, miles de personajes, los Mejía Godoy, todos los músicos de América Latina, ¿no? Y me vine acompañando un poco casi de asistente de Gabino Palomares, cantor mexicano, autor de su canción famosa La Maldición de Malinche. Y en un momento estábamos parando en casa de un amigo acá y me dice, Nahuel, ¿qué haces esta noche? Digo, no tengo nada, ¿por qué? Dice, ¿no me acompañas? Hoy cumpleaños la Mercedes Sosa. Entonces me fui decorado. 9 de julio. Era el 9 de julio del 84. 1984. Podemos precisarlo. Sí, 9 de julio. Y entonces yo estaba contento a mis, ¿cuánto? 28, 30 años, no me acuerdo en ese momento. No, 28 tenía con Alfredo. Alfredo Citarrosa. Con Alfredo Citarrosa, sí. Y entonces fui decolado. Estaban todos. Zuna Rocha, Víctor Heredia, León Gieco, gente. Era un mundo ahí en la calle. Raúl Carnota, por deducción. Me parece que Raúl no estaba Zuna. Mucha gente, había un español también bastante conocido, se me va el nombre, un flaco alto muy amigo de ella, y se armó ahí la cuestión. Estábamos ahí, estaba Colacho, y estaban preparando lo que sería un nuevo disco. Y ahí en un momento agarraron la guitarra. Quiero hablarles de una historia como sangre de esperanza. La estaba aprendiendo con la letra, así la cantaron. Y en un momento se fueron todos y quedamos muy poquitos. Y estaba Mercedes sentada en el piso descalza, apoyada acá, así en la pierna, charlando. En el living de Mercedes había un desnivel, había una escalerita de 2 escalones que conectaba una zona con otra. Ahí se sentaba. Yo siempre pensaba por emotivo, no porque hubiera hecho yo la canción, que qué sé yo, que el día que la escuchara le iba a gustar o le podía llegar a grabar. Entonces digo, Mercedes, quiero que escuche esta canción. ¿Será posible el sur? Y se la canto. Entonces ¿con guitarra o a capela? No, con la guitarra. Ahí había manoteado guitarra y se la canté. Había un teclado también en el living de Mercedes, por eso te pregunto. Y se emocionó muy fuerte, a lágrimas, y ya, venga, Marta, que era su asistente. Sí. Vengan para acá. Y me dijo, cantala de nuevo, nene, me dijo, cantala de nuevo. Se la canté de nuevo. Y después con Gabino nosotros nos fuimos, lo llevé a Gabino a escuchar tango, 3, 4 de la mañana. Y me vengo enterando
que lo dice Mercedes en un programa de televisión con León Gieco y Milton Nascimento, en el programa de Pinocho Mareco. Dice, Pinocho, contá cómo es lo del pibe este Nahuel, qué sé yo. Entonces dice, vino a casa un pibe con una guitarra, cantó una canción, yo me emocioné, después se fue y no sé qué onda. Entonces anduve averiguando a través, yo era muy cercano al Quinteto Tiempo, eran como mis papás cuando yo llegué aquí a Buenos Aires desde Cañada, y Julio Lacar le dijeron, es Carlito Porcel, vive de tal cosa. Y consiguió la primera versión que yo hice con Lilia Vera, cantante venezolana. Cuando fui con Alfredo Citarrosa a Venezuela, Lilia Vera hizo un disco dedicado a Simón Bolívar, La Patria es América. Lilia Vera, que es una gran cantora, que trajo Mercedes entre todas las mujeres en aquel año en un recital en el Luna Park llamado Sin Fronteras. Cuando cantó acá Beth Carvalho, cuando cantó Amparo Ochoa. Amparo Ochoa, La Negra Grande de Colombia. Silvina Garré. Leonor González Mina. Sí. Y otras, digamos, ¿no? Y Teresa Parodi. Así que esa es la gran Lilia Vera. Y ahí yo grabé las guitarras y guitarrón completo, y entonces escuchó esa versión. Y de ahí la sacó. Y a mí me llegó el disco, así puse los que se llamaba Será Posible el Sur, me venían las noticias, y no queda menos que largarse a llorar. Bien, vos estabas en México, te llegó el long play. Digo, porque la búsqueda de un tema entonces era como buscar una aguja en el pajar. Claro, no es esto del celular ahora. No existía Google para preguntar dónde está el tema. Si ella llegó al disco de Lilia Vera, es porque ella o alguien de su producción anduvo hurgando mucho, sí, hasta encontrar la canción para poder grabarla y entender la letra. Se ve que estos amigos le dijeron de la cosa y llegó esa versión de Será Posible. Así que autores de canciones, si van a la casa de alguien importante y cantan una canción, déjenle el nombre ahí para que lo busque. Ahora es más fácil, entonces no era tan fácil. Pero a uno le daba pudor. Una vez, de las últimas veces, cuando yo le entregué Será Posible el Sur, la llamé para saludarla, y como dicen en México, y me regañó diciendo, vos siempre sos como Fandermole, me dijo, me prometí que vas a venir a verme y no venís. Me digo, negra, yo no quiero molestarme, tengo mi madre en Córdoba. Y entonces un día fui y le caí ahí. Entonces era un poco así, negra, escuchá esto, pa. Entonces ahí fue. Vos sabés que un día Julio Lacarra, sentado como vos ahí en ese lugar con una guitarra, contó que él era un tipo que hacía canciones, y un día Mercedes Sosa le cantó una canción y para él fue como si hubiera estado hundido en una pileta y hubiese saltado para arriba. Así todo el mundo después sabía, a Raúl Carnota le pasó lo mismo, quién era y qué estaba haciendo, ¿no? Sí, no, todavía... Marina Carlos, cuando yo cuento estas cosas, estoy hablando de hace 43 años, te dije, hace 43 años y medio que vivo en México. Antes estuve en Ecuador casi un año y luego me fui a Costa Rica. Estoy contando cosas que me parece que es otro el que hablo. Cuento estas cosas como muy naturalmente. Mira, estuve con esto. Era así, estabas ahí, ¿no? Entonces uno dice, estaban los Mejías hoy, estaba Cecilia Toth, estaba Ali Primer, era como muy común. Entonces ahora cuando cuento estas cosas, parece que fuera otro sumergido dentro de una burbuja en la cual con el tiempo se convirtió casi en leyenda, ¿no? Lo mismo lo de Alfredo Citarrosa. Es una cosa que vos contás, y como que te dejó un poema en el año 82 por allá. Bueno, eso entonces no deja de emocionarme todavía, porque han sido cosas que han marcado muchísimo a muchos de nuestra generación. Tenés que escribir un libro, tenés que dejarlo por escrito. Mis días con Citarrosa, mis días con Mercedes, está bien, no por vos, sino porque sos testigo vivo de mitos que ya no están y de una era que tal vez está directamente relacionado con el golpe de Estado en Argentina en el 76, está relacionada a esa era, el golpe de Estado en Uruguay, el golpe de Estado en Chile, ahora que son 50, podemos presumir cómo le cambió la vida a todas esas personas. ¿Sí, no? Y los 80 en México era un hervidero. Era puente, cobijo de todo el exilio sudamericano, más el conflicto centroamericano. Cuba ahí al lado, los cubanos iban a ese tiempo como a su casa. Costa Rica y México eran los dos lugares de los exilios. Claro, entonces en ese momento vivía Alfredo Citarrosa, los bolimareños. Yo también grabé un disco con el Sabalero, que vivió en casa. Y José Carvajal, el Sabalero, hicimos el disco La Flota, se grabó ahí. Entonces era un mundo muy fuerte. Amparo Ochoa, tocaba Gabino Palomares, Oscar Chávez. Era una cosa muy fuerte, muy condena. Tejada Gómez cuando fue, luego fue Hamlet también, que ya se hizo un documental. Entonces, Hamlet Lima Quintana, digo, perdón. Agrego por si alguien no se nos escapa. Yo te conocí con Germán, ¿a ti? ¿Con Germán Arciniegas? ¿Con Germán Lima? No recuerdo. Mira, uno de los hijos de Hamlet, no. Pero no recuerdo que haya sido con él. Yo te conozco a vos de antes. No. Incluso como una parte de mi familia vivió o vive en Costa Rica.
también Sí. ahí era una presencia constante. Mi padre y 2 de mis hermanos, etcétera, etcétera. Y 3 de mis hermanos entonces. ¿Qué vas a cantar? Bueno, acá de las cosas que vayas a cantar mañana a las 20 Sí. en la conversa. Sí, bueno, justamente con Lautaro Matute, mi hijo, y Pablito Rodríguez en percusión, que se sumó a nivel de querer participar en esto. Bueno, algunos estrenos y cosas que van saliendo. Me alcanzó Germán Lima, el hijo de Jan Lima Quintana, un nuevo libro llamado Cuando el sol en el alba, y encontré un poema para sumarle a una canción que se llama Desocupado. Es una letra Del futuro, de lo que viene. del presente, digamos así. De Eduardo Guajardo. Y me encontré este poema 11 que dice: le robaron el nombre. Era lo mismo que si afirmaran el silencio. Le robaron la tierra. Era lo mismo si el aire se hubiera detenido bajo sus pies. Le robaron el sitio para estar. Era lo mismo que deambular con sed por las tinieblas. Le robaron el tiempo de creer. Era lo mismo que girar en un espacio de telones grises. Le robaron, por fin, el almanaque. Y era lo mismo. Eduardo Guajardo, del sur, autor de la letra. Tampoco nos dejemos robar las palabras, porque esta canción tiene una palabra de esas. Entre las ramas del árbol pasa caliente la tarde, la luz muere en su agonía hacia el fondo de la calle. Un pájaro corta el cielo, es un flechazo en el aire, pequeña luz, golondrina, verano azul del paisaje. Un sentimiento fugaz le justifica esa vida. El abrazo de una noche sofoca el tedio del día. En la hoja de un cuchillo anda la muerte escondida. Ríe el hombre con su vino y es un misterio su risa. Ese hombre ya sin trabajo, terrón de barro cansado, apenas gris polvareda, abandonándole el rastro, es carne y hueso sudando, terco madero cantando, terco madero cantando. Hay un niño despojado a la orilla del camino. Hoy le allanaron la casa, venga el próximo inquilino. Otro amor bajo ese techo soñará el mismo salario. Otra vez se duerme el barrio, compañero libertario. Ese hombre ya sin trabajo, terrón de barro cansado, apenas gris polvareda, abandonándole el rastro, es carne y hueso sudando, terco madero cantando, terco madero cantando. Entre las ramas del árbol Nahuel Porcel de Peralta, que es un nombre artístico, ¿no, Carlos? Nahuel lo utilicé hace mucho tiempo por un grupo que tenía cuando Nahuel era prohibido poner en aquellos tiempos de la dictadura. No se podían poner nombres mapuche que tuvieran que ver con todo lo indígena, lo nativo. Y después lo seguí usando y seguí solamente como Nahuel en México, pero luego los derechos de autor, ya sabrás, y ese tipo. Después llegó otro Nahuel Guzmán, un arquero famoso. Sí, claro. Un argentino que juega en México. Claro, entonces yo era el único. Y es kirchnerista, ahí entre paréntesis. Sí. Arquero de la selección argentina, en un momento muy llamativo como arquero, entre otras cosas. Le pusiste a tu hijo también un nombre mapuche, Lautaro. Lautaro. General de los hombres libres, Sí, el cacique que los españoles no pudieron doblegar.
Hablando de pueblos originarios, cuando estuvo aquí Gabino Palomares, también sentado en esa silla charlando, había ganado las elecciones Claudia Sheinbaum, le preguntamos, él dijo, nosotros en nombre de los pueblos originarios estamos cansados de promesas, vamos a ver cómo va este gobierno de izquierda con una mujer al frente, el primero en 200 años de democracia mexicana. Vos que vivís en México, ¿cómo va el gobierno? Bueno, a mí me emociona escucharla en las mañaneras, que las venía haciendo López Obrador, se levantaba a las 5 de la mañana y convocaba a los periodistas a que a las 6 estén ahí de lunes a viernes informando y bajando línea. Esta presidenta es amiga de muchos amigos míos mexicanos, mayores que yo, que en su momento integraron grupos de música latinoamericana. Ella tocaba cosas de Jara, incluso viene... Ella cantaba también, ¿no? Sí, viene de eso. Carlos, por Dios, qué lindo sería tener una presidenta así. Sí, la verdad que, y me encanta porque yo en las cosas que escucho de Argentina, de gente nuestra, de la radio, los medios, veo la admiración y siempre la están difundiendo. Primero, el enojo de esa llamada derecha, que es una derecha, yo diría, muy de pecho, en el sentido que es una derecha económica que no llega a tener las profundidades nacionales fascistas de Vox de España, ni siquiera lo que ocurre aquí, ¿no? Por supuesto que los medios de comunicación hay un sector que le pone mucha palo en las ruedas, como se dice a ella, pero esa misma llamado derecha, capitales, han negociado para hacer trabajos importantes antes con López Obrador y ahora con ella. Incluso hace poquito, habrán escuchado ustedes, se reunió con los grandes capitales y las grandes empresas de México para ir haciendo un análisis que concretamente, si se trabajara por año 2 horas menos por día, por semana, achicar el horario de trabajo para que la gente disfrute más, al revés de lo que está pasando acá, y que es posible que las empresas no pierden, ¿no? Entonces, mi respeto, la verdad. No es fácil el ámbito de lo económico ha mejorado muchísimo. Y Estados Unidos al lado con el presidente Donald Trump al lado. Sí, y tiene el temple, no sé la palabra, el temple de casi, no de reírse, ni de confrontar, ni de ironía, ni burlarse nada frente a algún dicho disparatado de Trump, ¿no? Siempre habla de llevársela suave y termina el otro callándose la boca y ella imponiendo la bandera de la soberanía. Qué lindo es escuchar, somos soberanos. Todavía creo en eso, tengo ganas de creer en algo. Es muy interesante, ¿no? Porque incluso la experiencia de gobiernos de izquierda cuyas economías andan a la perfección, el de Lula da Silva y el de Claudia Sheinbaum, si comparamos con los gobiernos de derecha o de ultraderecha, marca también que hay que saber leer la realidad y prestarle atención. Paolo Roca, Grupo Techín, que está peleando con Javier Milei, o Javier Milei peleando con él, tiene una alianza estratégica con Lula da Silva en Brasil. Acaban de inaugurar un establecimiento educativo juntos, Paolo Roca y Lula da Silva. Es una escuela técnica, Una escuela técnica, que es justamente lo que financia Sturzenegger junto a Milei, las escuelas técnicas. Nada más y nada menos. Y Claudia Sheinbaum dialoga con el poder de derecha en Estados Unidos, a su modo, con el poder de la derecha económica, muy poderosa en México, y se las arregla para llevar adelante su gobierno sin romper amarras, pero marcando independencia. Incluso, ¿no? A mí me queda este asunto de las palabras. Un gobierno de izquierda está bien, no sé, yo considero que es un gobierno que hace un poco mejor repartir las ganancias, por lo menos para la gente más jodida, incluso para todos los viejitos y las viejitas, a partir de los 60 y los 65, los hombres, ya con López Obrador empezamos a cobrar se llama como una pensión para el bienestar. Ya a esa edad no podemos decir que son viejos, personas de 60, 65. No, a partir. Son personas de la tercera generación, mayores. Pero además, cuando fue lo de la pandemia, es bien difícil decirle a los mexicanos, quédense en casa cuando tienes un 70% más o menos de una economía de la calle, una economía paralela. ¿70% tan fuerte? Sí, la economía de la calle. No, conozco México mucho, pero te quiero decir, esas son cifras altísimas, así como el 20% de pobreza permanente. No, claro, bueno, sabes, una cosa es la pobreza y otra cosa es la miseria, también hay unas diferencias. Hay algunos estados que se ven las diferencias entre Oaxaca puede ser un estado pobre, Chiapas es un estado
ya de miseria a veces. Como Guerrero es un estado muy difícil. Indigencia, ¿no? Pobreza, indigencia. Sí, una pobreza. Y eso ha mejorado bastante. El poder adquisitivo, ha habido aumentos de 6 veces el sueldo mínimo en estos tiempos. Yo cobro esa pensión cada 2 meses, te dan, suponte tú, unos $320, que no son los $320 de aquí, no lo comparemos. Pero tiene un poder adquisitivo que me soluciona muchas cosas. Y a los viejitos y a las viejitas, cuando voy al banco, que te dan una tarjeta, es increíble, son los que han hecho ese país. Y la derecha se queja, dice, para ganar votos. Son los que han hecho ese país y nunca han cobrado las muchachas que trabajan en la casa, las mujeres que trabajan en la calle vendiendo tacos, miles de gente. Y así debería ser la prioridad de cualquier gobierno si uno lo piensa. Los chicos y los ancianos primeros. Todos fuimos chicos, todos seremos ancianos, si tenemos suerte, ¿no? Y cuando digo anciano, digo de la tercera edad o de la edad en que ya se produjo lo suficiente como para merecer el respeto y el respaldo del Estado al que uno aportó o no, que eso es otro asunto. ¿Qué más querés cantar? Bueno, me estoy un poquito obligado a cantar porque además tiene que ver justamente el mismo lenguaje de lo que vamos a hacer mañana en la conversa, es contar, cantar, volver a emocionar, no solamente temas míos, voy metiendo otras cosas, y tiene que ver especialmente con la memoria, que es importantísimo más que nunca en este, no sé cómo llamar, si se llama aniversario, en esta recordancia de los 50 años en la cual muchas cosas hemos retrocedido, especialmente con derechos humanos, porque todo tiene que ver con derechos humanos: jubilados, no comer, desocupación, universidad, salario digno, claro. Todo tiene que ver con derechos humanos. Se lo habían adherido solamente a los planes sociales de derechos humanos. Te decía lo de izquierda y derecha porque a veces decir izquierda espanta. No, espanta cosas. Decir derecha también, viste que la derecha nunca dice que es de derecha. No, la derecha no tiene asumido decir derecha. Nosotros somos que le ponemos ese nombre. Bueno. Ni mucho menos ultraderecha, ¿no? Y con todos los conflictos, no es fácil. Con todos los conflictos que hay con respecto a la cuestión de los sicarios, del narco en México, sigue teniendo una popularidad muy fuerte. En México no es obligación votar. Entonces, que haya asistido en la historia de la votación un porcentaje altísimo da mucho que pensar. Y que sea mujer, científica, y que cumpla cuando es presidenta aquello que prometió en la campaña. Sí, la verdad que bueno, tenemos ganas de creer. Contra, quiero decir, la estructura del PRI, que en México hasta Manuel Antonio López Obrador, hasta AMLO, había ganado todas las elecciones en democracia. Sí. Prácticamente todas, salvo el Partido Nacional de López Obrador, acá entre nosotros, por supuesto, y también con Claudia, que va encaminando la parte de los sectores de cultura. Andábamos ahí un poco como que es cierto que hay otras prioridades, mujeres, viejitos y un montón de cosas, pero la cultura en su tiempo, el PRI tuvo muy buenos presupuestos. Y aquí se achicó bastante, entonces está buscando justamente volver a retomar ese presupuesto para la cultura en general, porque somos 132 millones de personas. Nada menos, las que viven en el territorio más los 80 millones que viven del otro lado de la frontera. Allá cuando canto ¿Será posible el sur lo veo también desde el sur del río Bravo para abajo, como lo veo un mexicano, un guatemalteco, un salvadoreño, ¿no? Dice Alfredo: cantor que canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas. Cantor que canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas. Puedes verlo agitando las alas amarillas, con los ojos cerrados y el corazón cansado, mas nunca de rodillas, mas nunca de rodillas. No puede el pajarito
pajarito paradito en su horquilla, o en la rama más alta, o en la humilde gramilla, ponerse de rodillas. Hablo del pajarito y de su cancioncilla, que pueden hacer muerta, que pueden hacer cierta, pero no de rodillas, pero no de rodillas. Y no defiendo el canto, sino a la pajarilla de papel que hace un trino, mañana un desatino, mas nunca de rodillas. No hay canto verdadero, ni canción tan sencilla, el pájaro al cantarla, para más entregarla, la ponga de rodillas, la ponga de rodillas. Y el que canta el tirano no es pájaro ni es nada, es reptil del pantano, bloqueando para el amo de rodilla doblada. Cantor que canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas, no canta de rodillas. Nahuel Porcel de Peralta con nosotros nos representa un montón, no solo en México como parte de la Argentinidad al palo, sino también aquí en la Argentina, donde la verdad faltan voces que cuenten lo que pasa o que digan lo que sienten. En la cosmovisión mapuche, Nahuel significa gran felino, supongamos que puma o jaguar. Sí, puma, antes decían tigre, pero es puma, el tigre no es el América de aquí, de América Latina. Significa puma. Puma, sí, puma, pero no el Puma Rodríguez. Ni muchísimo menos, sino en las antípodas. Gracias por haber venido esta tarde a la radio. Bueno, ¿no? Gracias Marina, gracias Carlos, como siempre. Y bueno, este asunto de charlar con libertad. Vuelvo, ya viste que la palabra, la canción dice libertario. Uno parece ser que nos van a robar hasta los colores y las palabras no, para nada, de eso se trata. El libertario era una palabra muy asociada a las lenguas y los modos del anarquismo, por eso la usaba tanto Osvaldo Bayer, se la chorrearon como el concepto de libertad. Más adelante en el tiempo la recuperaremos. Gracias, Nahuel, por haber vivido con nosotros aquí un rato en estado de canción. Los espero el sábado, mañana en la conversa, estaremos ahí haciendo esto y más. Empieza a las 8 de la noche. Gracias.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Santiago te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Con cuenta DNI, este verano, el sol siempre sale. Sale a comer a un parador, sale al teatro, sale a comprar con descuentos al súper, sale a jugar unos fichines, sale a tomar sol al balneario, sale a probarse pilchas, sale a bailar, sale, siempre sale. Porque con cuenta DNI, el sol este verano siempre sale. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Somos memoria. Somos radio. Carlos Polimeni en la tarde de la 530. Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. 15 y 19 minutos de esta tarde, como tenemos un día largo los dos, los viernes a veces vienen así, ¿es hora de que almorcemos algo en la radio o esto sería el postre, este alfajor La Dominga? Estamos con los alfajores La Dominga, que son deliciosos. En la Milonga Justicialista también podés encontrar alfajores de La Dominga. ¿Los regalan o los venden? Los deben vender, ¿no? No, los entregamos de souvenir que dice Milonga Justicialista cuando entras en la puerta. Y ahora te diría que más que almorzar estamos merendando. Pero esto, yo como todavía no almorcé, digo, esto para mí sería un almuerzo. El que yo tengo tiene a Néstor Kirchner con Diego Armando Maradona acá. Fotón. No eso sé está si para hacer un cuadro. Hermoso, hermoso. Esto no da ganas de comérselo, ¿no? Hay que sacar
sacar la tapita y guardarla. No, porque es muy rica la tapita. Creo que es muy bueno el alfajor La Dominga, que Noé, que es la que los hace. Y después que decís, me comí la tapita de Diego y de Me Néstor. comí un Néstor y un Diego, a ver si te nestoreás y la maradoneás un poco, que en estas bueno. épocas hace falta. El mío dice, ¿qué dice? Cristina libre. Es algo que digo y repito, Cristina libre. Hoy hace 269 días que Cristina Fernández de Kirchner está presa y proscripta en su domicilio de San José 1111. Nosotros, que entendemos que esta es una condena y una prisión injusta, estamos reclamando por su libertad y porque le restituyan sus derechos políticos. Así se tratara de almuerzo o de media tarde, son los alfajores que en este momento dulce del programa estamos presentando, los alfajores de La Dominga. Se consiguen en el Instagram, que es @la_dominga73, la_dominga73. Un domingo del 73, Héctor Cámpora se convertía, antes de ayer fue el aniversario correcto, el día 11, en presidente de la Argentina. Los alfajores de La Dominga todavía no tienen a Cámpora, deberían tenerlos. Tienen a Néstor, a Cristina, al general, a Evita, a Diego, al Eternauta, los tenés a todos, puedes hacer tu pedido, ir a la Milonga Justicialista esta noche o pedir directamente y compartir desayunos y meriendas populares con estos alfajores, ¿no? Una bomba de sentidos, chocolate y en este caso un montón de dulce de leche, más Néstor y Diego Armando. Así estamos. Uy, voy a comer, Suárez Lastra. Nada más y menos. Somos memoria. Somos radio. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. Desde que tú no estás, soy solo un zombi más que va por la ciudad a ras del suelo. Sin vuelo no hay canción, mi voz enmudeció, mi corazón detuvo su latir, que no volví a sentir tu piel y tu perfume y tu reír resplandeciente como el sol. La vida no es ficción y no hay final feliz, fue un sueño y ese sueño terminó. Sin tu amor atado a este dolor, se perderá mi vida. Sin tu amor ya no hay inspiración. Vivo esclavo de un recuerdo, el recuerdo de tu cuerpo palpitante, percibiendo mis caricias y vibrando de pasión. Y es por eso que no quiero un día más sin tu amor. Nos gusta tener los puños llenos de verdades, no tanto la boca llena de alfajor de chocolate y dulce de leche, pero ya podemos seguir con lo que viene en el programa. ¿Qué viene en el programa, Marina? Te había contado, Poli, que íbamos a invitar esta tarde, porque a la noche va a cantar en la Milonga Justicialista el gran y querido nuestro Guillermo Fernández, a quien le damos la bienvenida cuando estábamos escuchando recién su interpretación de Sin tu amor. Hola, Guillermo, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la Radio Madre. Somos Radio M530, la radio de EVE. ¿Cómo andás? Hola Mari, hola Poli, qué placer, juntos, que los quiero tanto, por separados y ahora están juntos, me parece una maravilla verlos ahí, en esta radio tan querida, ¿no? Y tan juntos nuestra. somos un montón, así decimos todos los días. Totalmente, es maravilloso. Bueno, un placer, muy feliz de estar esta noche. Ustedes saben que yo mañana viajo para Europa, así que quise hacer la despedida en la Milonga Justicialista. ¿Dónde mejor? Qué honra y qué placer saber que bueno, esta es la fecha para la que tiene el público y la comunidad de venir a escucharte en vivo después de esta inmensa trayectoria, ¿no? Que bueno, ahora te larga para las Europas, creo que te vas a Europa, ¿no? Sí, me voy a Europa. En realidad me iba a ir más tiempo, pero me da muchas ganas de volver pronto, no sé, tengo la necesidad de estar acá. Hay algo que me tira para estar acá. Yo sé que soy un grano de arena en un desierto enorme, pero me parece que las voces hacen falta las voces, hacen falta
yo creo que hace falta la militancia a través del arte. Por supuesto que sí. Es interesante, estoy recordando una nota que hicimos cuando gobernaba Mauricio Macri, venían las elecciones y vos te viniste para votar. Exacto. Yo estaba en Europa prácticamente residiendo, estuve casi 6 meses y me vine para votar. Y bueno, qué sé yo, es lo que yo siento. Yo siento que estoy en una etapa de mi vida que ya no corro más atrás de la zanahoria, sino espero que la zanahoria corra atrás mío. Linda imagen, ver una zanahoria corriendo atrás de Guillermo Fernández, sobre todo para poner en valor este enorme compromiso que sentís en conjunto con la vocación que ATCO nos deleita a todos, que es tu voz y tu canto. Me pregunto si este compromiso en algún momento mermó, porque digo, se intensifica, ahora decís, che, me voy, pero me voy menos porque creo que mi patria me necesita, en términos, ¿no?, de tu actividad cultural, pero a la vez, digo, que tenés una historia larguísima de este compromiso. ¿En algún momento bajó esa intensidad? No bajó la intensidad, sí bajaron a veces, no sé si las expectativas, pero uno se pone un poco melancólico, ¿no?, un poco triste. Yo justamente lo que más trabajo con mi analista es la melancolía, ¿no? Porque cuando uno pasa momentos tan lindos, yo he pasado momentos lindos de mi vida personal y momentos lindos con la Argentina. Imagínate que yo pasé por todo. Yo tengo 78 años. ¿Cuánto? 68. 68, así que imagínate que yo a los 16 años, en plena dictadura, yo estaba en una escuela muy politizada, que era la Escuela Industrial de Segua, y yo ahí también trataba de poner mi granito de arena. Hice un periódico, donde yo era el director del periódico, y les dábamos con un caño a todos, y me lo cerraron a los 2 meses el periódico. Eras un chico de izquierda entonces. Era un chico de izquierda, sí. Inclusive siempre cuento la historia, cuando yo tenía 16 años y conocí a Perón en un almuerzo en la Quinta de Olivos, se sentó al lado mío y yo pensaba, bueno, va a venir Perón y yo me tengo que portar bien porque es el presidente de la nación, pero yo no comulgaba mucho con ese Perón. Sí sabía quién había sido Perón, sabía de todos los derechos que había ganado para la gente, pero bueno, en ese momento yo era tipo más de izquierda, y cuando yo lo sentí atrás mío y dijo, buenas tardes, y me di vuelta y lo vi, es como si hubiera visto a Scarlett Johansson, una cosa. A la actriz decís. Sí. A la actriz de Perdidos en Tokio. Lo que te quiero decir es como algo que te gusta mucho. Una imagen de enamoramiento. Exacto, eso. La seducción de la figura, el carisma, el mito que Perón era entonces, claro. Yo creo que me enamoré ahí, fue un amor a primera vista. Mencionaste la palabra melancolía recién, ¿no? Es posible que el tango no existiera sin cierta sensación de melancolía, que es como una tristeza dulce, es el añoramiento de un tiempo mejor, y tal vez sea una sensación muy de las grandes ciudades. Lito Nevia, rosarino, en Canción sin puñales escribió, hay veces que asume la melancolía como un acto indigno de las capitales. Es maravilloso. Es buena frase, sí, es muy descriptiva. Muy buena frase. Los Vergara pintaban en las calles de San Telmo, al principio de la dictadura, la melancolía porteña es esencialmente mal coger. Bueno, ahí ya no suscribo tanto. No. Ahí ya no suscribo yo tampoco. Son variaciones sobre la melancolía. También pintaban No me lloren, crezcan, firmado Gardel. Asuntos que tienen que ver con esta ciudad y esa sensación de melancolía inherente a las capitales, a las grandes ciudades con mucha inmigración, etcétera, que no sé si es la misma en todas partes. No sé si la melancolía jujeña o la melancolía patagónica es la misma que la melancolía rioplatense. Seguro que no. Totalmente. Mira, yo tengo una hipótesis que siempre me dicen que no, inclusive tengo una gran discusión con mi psicoanalista, que yo digo que la melancolía es la alegría de la tristeza.
Entonces me dice, si vos decís eso, ya estás diciendo que te podés quedar pegado, porque si es alegre. Y le digo, bueno, no es lo mismo la melancolía que la tristeza. No son lo mismo, pero no es la melancolía no es la alegría de la tristeza. Estás romantizando demasiado. Es todo un asunto, ¿no? En la puerta de lo que fue la Botica del Ángel, en el barrio de San Cristóbal, hay un montón de descripciones sobre el tango, y hay una que es: el tango obtiene alegría al bailar la tristeza. Eso. Totalmente. Bueno, ¿querés una tristeza melancólica más alegre que el samba brasilero, por ejemplo? Claro, que es muy melanco. Viste que la alegría no es solo brasilera, pero también tiene un gran profundo acto melancólico toda esa historia. Tremendo. Las letras de los zambas brasileros son muy intensas, muy profundas, muy dramáticas. Y de la bossa nova, ¿no? Hay canciones que con una trampa, la felicidad, por ejemplo, que termina demostrando que la felicidad dura un momentito así, que por eso hay que celebrarla, que se pierde más de lo que se gana. Totalmente. Bueno, yo creo que el tango es eso. Y de última, somos melancólicos, dramáticos, nostálgicos. Porteños. Pero, ¿qué tiene de malo? Si somos así, eso somos nosotros, es parte de nuestra... Mira, Dolina me dijo una vez, me dice, la poesía cuando es graciosa los poemas graciosos son menos y son peores. La poesía no tiene humor, ¿no? Tiene otra cosa. Te podés reír con un poema, pero no es específicamente el humor que atraviesa una metáfora poética o que te lleva a poder sentirte identificado con tal Yo creo lectura. Que la nostalgia, la melancolía y la tristeza son inherentes a la música, a la poesía. Justamente yo hice un posteo hace muy poco en Instagram que tuvo 700.000 reproducciones, te digo, fue impresionante, porque yo dije en un momento que allá después del 55-56 empezó a aparecer lo que era la nueva ola, que originalmente ese movimiento nació en los Estados Unidos para reprimir el movimiento del rock. Claro. Que venía muy fuerte. Sí, claro. Pero después se trajo acá justamente para reprimir el pensamiento crítico, porque las letras... Eso es lo que todo el tiempo, ¿no? Quieren reprimir un pensamiento crítico, y un poco tal vez es esa la respuesta por la que vos querés volver rápido a Europa para estar acá, porque eso es lo que está faltando, ¿no? Las voces que faltan, claro. Yo creo que la música y la poesía son indispensables para el pensamiento crítico. Así como todo el arte, pero la música y la poesía en especial, porque hay movimientos que están prediseñados como atajos mentales para pensar menos, ¿no? Y para no discutir y para no analizar cosas. Sobre eso que dijiste de las políticas culturales de la Revolución Libertadora, de eso se trataba el 56, hay un montón de data que hoy que todo el mundo habla de la batalla cultural puede rastrearse, porque no solo fue perseguir a Hugo del Carril, a Nelly Omar, a Tita Merelo, a tantas personalidades que eran previas al peronismo y que tuvieron un apogeo, Antonio Tormo incluso, etcétera. No solo fue eso, sino que los sellos discográficos estadounidenses llevaron adelante una política de omisión y de olvido del tango y del folclore, salvo en casos excepcionales y sobre todo cuando no eran muy de crónica social, y propulsó los pasatismos, entre ellos la música centroamericana, la música fácil, el Club del Clan, todo eso que después se asocia como un estadio de la felicidad de la sociedad, fue gestado a través de la televisión, de los programas de televisión y de las empresas discográficas estadounidenses, para que la gente tararera estúpidas canciones en lugar de pensar profundo. Claro, más un diseño más del mercado. Hay una frase de Rumi, espectacular, del siglo XIII, que dice: puedes vencer a 40 académicos con un hecho, pero no puedes vencer a un idiota con 40 hechos. Claro. O con académicos. Claro. Porque no se puede discutir, se puede discutir con alguien que piensa distinto, pero no con alguien que elige no pensar, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, por eso justamente, cuando estábamos hablando de eso, cuando el pensamiento crítico se apaga, la ignorancia se instala. Es
es directamente proporcional. Estamos ¿no? muy de viernes de aforismos y de frases que van a quedar para siempre en este viernes de marzo. Y es interesante que lo podamos asociar con obra, ¿no? Charly García, ¿te acuerdas del Club del Clan y de la sonrisa de Jolly Land? La música sigue, pero a mí me parece igual. Eran los años 80. Estaba combatiendo una vertiente del rock despolitizada, frívola y ligera, diciendo esto ya pasó. ¿Te acuerdas del Club del Clan, principios de los 60, y la sonrisa de Jolly Land? A mí la música me parece que sigue, pero esto funciona igual. Hoy mismo podemos ver cómo funciona una música banal, superficial, de puro entretenimiento, para tratar de que la gente se entretenga y se banalice sin llegar al pensamiento crítico. Claro, el poder... A ver, el poder no le teme al que sabe, le teme al que piensa. Yo pienso esto. Con el que sabe no tiene tanto problema, pero con el que piensa sí, porque el que piensa duda, ¿no? Claro, el que piensa es todo pregunta, no tiene certeza. El que piensa duda, y fíjate, desde Sócrates condenado por incitar a la juventud a preguntar por qué. Que es la pregunta esencial del periodismo, ¿no? El periodismo, si algo debiera preguntar siempre, es ¿por qué? Sí. Porque ¿Y qué, quién, cuándo, cómo y dónde es fácil de saber. ¿Por qué? No es tan fácil. Y es la pregunta clave. O la repregunta, ¿no? Nadie le pregunta. Claro. Discépolo, sin preguntarse por qué para él la vida no tenía sentido. ¿Por qué me enseñaron a amar? Si al amar te mataba mi amor. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? Exacto. Y bueno, es eso. Teníamos a Cátulo, teníamos a Mansi, teníamos a Espósito, que no hacían canciones para distraer, hacían canciones para despertar, ¿no? Un poco falta despertar. Hoy es lindo esto de que no es un arrastre a la melancolía, poder traer a Discépolo, poder traer a Guillermo Fernández, poder traer, al tango. Mirá. Sí. Qué hermosa. A los que están escuchando radio, el señor Guillermo Fernández, alguna vez Guillermito Fernández nos muestra que tiene en el pecho a Enrique Santos Discépolo en una remera blanca con un dibujo. Es muy hermosa. Pero lo que decía es volverlos a traer a este presente es también una renovación, ¿entendés? Como hay algo que se puede reinterpretar de la historia, porque así es como se reproducen de nuevo los hechos, ¿no? El otro día en el Santa Evita... Lo viejo funciona es eso. Lo viejo funciona es eso. El otro día en el Santa Evita, en el cumpleaños de Mariana Mazú, alguien me mostró ahí, Adriana me mostró, una señora que tenía una remera hermosa, muy elegante de noche, con Mercedes Sosa, ¿no? Claro. Yo dije, de ser de la fundación de Mercedes Sosa. Guillermo nos muestra una de Discépolo. También la batalla cultural está en qué publicidad hacemos con nuestras remeras y chombas. Es decir, qué elegimos llevar y qué elegimos mostrar. Digo esto porque mucha gente... ¿A quién se la compramos, no? También. Claro, ¿a quién se la compramos? ¿Dónde está hecha? ¿Y en qué idioma está escrito la leyenda? ¿O qué músico o qué artista de la cultura estamos celebrando? Porque en eso va una parte de la identidad robada o de la identidad a recuperar por parte de todos, digo, ¿no? Es que nosotros creo que hoy, sí, hace un tiempo lo sabíamos, pero hoy la mayoría de la gente, la sociedad, no tiene conciencia de los poetas que nosotros hemos tenido, de los músicos que hemos tenido, porque yo siempre digo que esos compositores eran nuestros filósofos. ¿Por qué eran nuestros filósofos? Porque ponían la duda y la introspección en la mesa de un café. O sea, la gente se sentaba en los cafés a filosofar, a leer libros y a filosofar. Yo aprendí filosofía, dados, timbas y la poesía cruel de no creer más en mí. Escribió Discépolo en Cafetín de Buenos Aires. Sí, sin duda. Y creo que era en Los Galgos, donde aprendió filosofía, etcétera. Cómo me gusta ir ahí. Qué lindo todo esto que estamos hablando, qué tipo tertulia es lo que estamos haciendo. Podríamos estar en un café, pero sí, pero el tiempo en radio es tirano. Eso es lo que te iba a decir, Carlos. Y le quería decir a Guillermo, agradecerte que cierres, bueno, en realidad no es que abras, ¿no? La gira europea a partir de mañana que te vas, pero que te despidas en la Milonga Justicialista esta noche en San José 181.
la verdad que es un honor poder ofrecer este servicio social, esta generación de comunidad y estas ganas de compartir entre compañeros y compañeras, que significa compartir el pan, y acompañarte esta noche. Así que gracias, Guillermo, por tus anécdotas, por tu claridad, por contarnos lo que charlas con el psicoanalista y por esto de estar en la Milonga Justicialista esta noche. Muchísimas gracias, les espero a todos, a todas, nos vamos a pasar una noche sensacional. Yo voy a tocar y cantar para el que quiera bailar, así que no se preocupen que hay que dejar de bailar para escucharme, no. Yo quiero que esa gran pata que se rompió, porque esto lo decía un tipo que era muy gorila pero que sabía mucho de tango, que era José Govelo. José Govelo dijo una vez que el tango era un triángulo, que cuando se rompió una de las patas empezó la decadencia. Entonces yo le preguntaba, ¿pero por qué? Me decía, porque el tango era ir a la milonga, escuchar la orquesta, escuchar el cantor y bailar. ¿Qué pasó? Cuando aparecieron los cantores que empezaron a ser más estrellas que el propio tango y que la propia orquesta, caso Castillo, Morano o el mismo Julio Sosa, la gente dejó de bailar, las mujeres dejaban de bailar para escuchar al cantor. Claro. Y los hombres también, porque los hombres dejaban de bailar para escuchar al cantor. Entonces, él decía que ahí se rompió ese triángulo que era tan importante. Entonces, yo voy a cantar tangos para que ustedes escuchen y para que los puedan bailar. Bailaremos, porque es con cabeza, con cuerpo y corazón, le ponemos el cuerpo a tu música y el movimiento. Gracias, muchas gracias, te mandamos un beso, Guillermo Fernández con nosotros y esta noche también en La Justicialista. Un beso para ustedes dos, que son dos capos. Abrazo, ¿no? Que vaya todo bien, hablando de Discépolo y de la actualidad. Escuchamos Tormenta, nada, ningún tango más actual. Por Guillermo Fernández. Entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano. No sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si hoy la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro? ¿Para qué? Si hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que a pesar el seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mal. No quiero abandonarte yo, demuestra una vez sola que el traidor no vive impune, Dios, para besarte. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Entonces de rodillas hecho sangre, en guijarros moriré con vos, feliz Señor. Si hoy la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro? ¿Para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que ha pesado el seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mal.
estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Art, se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saverio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Se detiene el reloj, si se acaba el amor, y no hay nada peor que la vez. Juan Rosasco en banda celebra sus 20 años de historia. Pero es todo ilusión. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Pero es todo ilusión, porque nunca se acaba el amor. Juan Rosasco en banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Memoria. Verdad. Justicia y radio. Carlos Polimeni, AM530. $15.48. Y si compañero es compartir el pan, ¿alfajorero será compartir el alfajor? Así es, Carlos, alfajorero es compartir el alfajor entre compañeros, porque compañeros es compartir el alfajor. Hablando de compañeros, Pablo Hacker en el aire con nosotros. Pablo Hacker, buenas tardes, ¿cómo vamos? Hola Carlos, hola Marina, compañeros. Muy bien, bueno, estamos bien porque es un día con un poco de sol, pero muy mal con el dato de la inflación que se conoció ayer. Quería hacer un poquito de foco en este asunto, porque, como habrán visto, el presidente ahora en su segunda gira por España, luego de haber estado en el Argentina Week en Nueva York, junto con Adorni y la mujer de Adorni, sigue diciendo que la inflación siempre y en todo momento es un fenómeno monetario. Entonces quería explicarlo lo más sencillo posible, qué es lo que está diciendo el presidente y la mentira que esto encierra. El presidente, al decir esto, dice que la inflación solo se explica por la cantidad de dinero disponible en la calle. Entonces, con esta teoría, que es la teoría ultra ortodoxa de una escuela muy, muy pequeña que ya nadie sigue,
la austríaca, refiere a que si se baja o se seca la plaza, como se dice en criollo, o sea, se quita plata del sistema, la inflación baja. Bueno, la teoría puede discutirse. Ahora, en la práctica esto claramente no está ocurriendo. Hace 9 meses en Argentina la inflación sube. Ayer el INDEC, y recordemos que el número del INDEC es muy cuestionado porque Caputo mandó a frenar la corrección del número del INDEC, dado que no pondera suficientemente bien, por ejemplo, los servicios, o sea, luz, gas, internet, todo lo que uno paga y que claramente ha ido subiendo con el tiempo. Los últimos 9 meses son a la suba, así que el caballo de batalla del gobierno de que domó la inflación es una mentira absoluta, dicha por su propio organismo, que además está intervenido y que además le hacen dar un número que no es correcto. No es correcto no porque lo digamos de la vereda de enfrente, sino porque lo dicen los mismos técnicos. Se había preparado y estaba listo y aprobado justamente medirlo, ponderando correctamente los diferentes ítems que integran una canasta básica con la cual se mide la inflación. Si eso fuese correctamente ponderado o puesto, digamos, en la mesa, estaríamos hablando de una inflación mucho más alta y no solo estaría no a la baja, sino peligrosamente subiendo en forma aritmética. Pero además acá hay un tema que pocos hablan, y hace poquito lo conversaba con Itaí Hackman, que siempre lo recuerda cada vez que conversó con él. Vamos a diciembre del 23. Ese fue el mes en el que la inflación, la primera de Milei, subió al 25,5%. Entonces, ese primer año en el cual nos mostraron una inflación que bajaba, era contra una inflación tremendamente elevada, lo que a las claras es una mentira desde todo punto de vista. Y si por alguna razón alguien desconfiara del tema de los números, bueno, es lo que venimos hablando todas las semanas, ¿no? Los trabajadores que saltean comidas, que no comen en sus trabajos, lo que pasa todos los días de las personas que no llegan, todos nosotros que no llegamos a fin de mes y que hacemos chinos para poder justamente seguir remándola. Entonces, muy por el contrario, esta desaceleración no existe. Y el último que le queda, o lo último que le queda al gobierno para mostrar como supuesta buena gestión, es decir, el dólar está controlado. A ver, el dólar está controlado entre comillas porque todas las reservas, todo lo que ingresa, más de 80.000 millones de dólares que ingresaron de diferentes formas, préstamos, swaps, FMI, todo ese dinero ha ido a contener un dólar que está claramente ficticio. Para decirlo también en criollo, recuerden el valor de la nafta. Mismo dólar, hace 2 años, mismo dólar, 1.400 pesos, pongámosle. Hoy tenemos una nafta de 2.000 pesos de promedio. Antes, en 2 años atrás, estaba en 300. Hablábamos del pan recién. El pan promedio 3.000 pesos el kilo, 5.000 en algunas panaderías de la capital, contra 300 o 400 hace 2 años. O sea que el dólar que tenemos es ficticio, la inflación que nos muestran es ficticia, e incluso con esa ficción sigue subiendo hace 9 meses. Bien, en la edad de la mentira y la crueldad, datos y no opiniones, ¿no? Exactamente, porque además ha tenido el tupé el presidente de decir que la inflación es un tema terminado. Esa fue la frase, un tema acabado. Claramente no lo es, claramente estamos viviendo un proceso inflacionario, pero además, a la diferencia que hay en otros momentos históricos más recientes, es que no solo sube la inflación, sino que además los salarios están a la baja. Entonces, lo que importa, que es la cuenta final, ¿no? O sea, la cuenta del almacenero, cuánto me entra, cuánto me cuesta, cuánto gano, siempre da a pérdida. Y eso es lo que muestra en múltiples informes la cantidad de trabajo que tiene que tener una persona para poder más o menos llegar a fin de mes, y todos los problemas que venimos contando de salud mental, porque justamente no se llega. Así que la pueden seguir dibujando en la calle. Las cosas están muy complicadas, hay cierres constantes, 160 empleos industriales perdidos cada día, miles y miles de empresas que bajan las persianas, y de comerciantes que no venden nada. Basta, no hay que contarle a nadie esto, basta con recorrer la calle y fijarse el nivel de ventas de cualquier negocio. Entonces, pero además son problemas que nos afectan a todos. El que se crea fuera de esa problemática vive en otro país.
Bueno, y lo último que quiero decir justamente, hay un frente que está empezando a hablar justamente de es necesario ponerle un poquito de calor al consumo interno, que siempre odiaron, ¿no? Bueno, se acuerdan un poquito tarde, ¿no? De esto, y la verdad es que el daño ya hecho es muy complejo de remontar, más si se sigue tan ciego ante la realidad tan evidente para todos los argentinos. Sin olvidar que la inflación disparada durante el periodo final del gobierno del presidente Alberto Fernández, con Sergio Massa como ministro de Economía, tenía que ver con el interés de las empresas del rubro de la alimentación y en general de las grandes empresas, porque ese gobierno perdiera la elección siguiente y llegara al poder Javier Milei. Abrazo grande. Abrazo, compañeros, buen fin de semana. Pablo Hacker ayudándonos entre todos a pensar. Aquí en la curva final del programa les quiero recordar nuestra agenda de espectáculos. Esta noche estrenamos Juntos por los Caminos del Tango, después cerrada Resistencia Tanguera con Esteban Morgado en Florida, en el Centro Cultural Tiempos de Memoria. El jueves 26 de marzo hacemos una función especialísima de La Patria No Se Vende en La Carbonera, en San Telmo, con Liliana Herrero y Pedro Rossi como invitados, con Juan Falú como invitado. Es un montón de datos, ¿no?, para retener esta noche y el 26 de marzo. Pero volvemos a las funciones de Resistencia Poética el domingo 5 de abril. Con Lolo Micucci en el piano, con la canción El Necio de Silvio Rodríguez como distintivo, desde hace muchos meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ahora abril, nos damos el gusto de, el primer domingo de cada mes, convocar un grupo de cantantes, llenar de público el lugar y hacer un espectáculo vibrante y al final participativo. Las entradas para Resistencia Poética, 5 de abril, Pista Urbana, se venden por Alternativa Teatral. En esta función, la que viene, cantarán Lucía Viso, Laura Hatton, Florencia García Casabal y El Negro Falótico. Sí, Nahuel Porcel de Peralta está en Buenos Aires en aquella fecha, 5 de abril, cree que sí, lo invitaremos a cantar, estuvo hoy en nuestro programa. Yo me muero como vivir. Yo me muero como... Informar es una parte de la resistencia y informar bien es una parte de la resistencia. Contar, cantar, actuar, entretener, decir, no permanecer aislados, ni mustios, ni deprimidos, ni derrotados, es otra de las formas de resistencia. Las calles expresan una forma de resistencia. Y en este momento de la historia argentina, y cuando se viene un 24 de marzo, y además aniversario 50 del golpe de Estado genocida de 1976, cuyas secuelas sigue sufriendo una parte importante de esta sociedad, se nos antoja imprescindible por sobre rocas. Descartar la idea de que la neutralidad o el pecho tibio sirven en momentos como estos. Los ojos y el badal. A mucha gente le ha ido la vida en defender las ideas que este gobierno ataca. Y que no ataca solamente en el campo de las ideas, ataca en la vida práctica y cotidiana. En la micro, Carlos, en la micro. El fascismo tiene muchas formas y estamos viviendo una experiencia de fascismo autoritario, inclemente, autopercibido como una solución a problemas que el mismo fascismo creó y en sintonía con poderes que tienen al mundo en la que virtualmente parece la Tercera Guerra Mundial. Nosotros queremos decir estamos en contra y practicarlo en público, no solamente decirlo en nuestra casa. Marina, que sean buenas esta noche en la Milonga Justicialista. Nos despedimos hasta el lunes en la radio. Nos despedimos hasta el lunes, para vos también, que tengas un excelente fin de semana, Carlos Polimeni, también la gente. Tiro muchos besos para todos los mensajes que me están llegando y también al equipo, que le agradezco mucho esta gran semana radial que hemos tenido en este día y cada día. Cristina Libre. La necedad de no tener precio.